Les venía, ¿Qué es eso? les venía preguntando con respecto a los descubridores. Laurencio me dijo alguien, un muchacho, que no vi el nombre. Einstein, ¿Qué más? Einsteinum. ¿El Einsteinio puede ser? Einsteinium, sí. Es en Einsteinio, honor a Einstein, claro. me ¿Qué más? imagino. Bien. Hay otro que ustedes conocen. Rutherfordio. Muy bien, el Rutherforio, a ese quería llegar. Muy bien, el Rutherforio. Todos Bueno, los de abajo son elementos nuevos, ¿no? mm. Ruteforio, dumnio, esos no estaban. Eh, ¿A qué te referís con los de abajo? En el grupo, no, en el periodo 7. Bueno, pará. ¿Vos estás hablando de lantánidos y actínidos? Sí, esos no estaban antes. Va, yo nunca escuché Wolframio. Ah, el wolframio. Ese, no sé, me parece que es nuevo. El wolframio es súper común, está en las lamparitas. Ah, mira, Sí, el wolframio es particularmente bastante común en la naturaleza, digámoslo así. Pero vos acordate que, o sea, si yo hago un dibujito de la tabla, un asco lo que voy a hacer, pero imagínate que si yo hago un dibujito de la tabla, ¿no? A ver, sí. téngame paciencia, ¿no? Con esto. Yo hago un dibujo de ¿Qué la es de tabla. la lamparita? ¿Con lo que se hace la lamparita? La Creo resistencia, que yo le claro. pregunté. Sí, el alambre. Es un alambre de El alambre wolframio. parisino. Ah, ¿Wolframio o tungsteno, como te gusta a vos? Sí. O sea, ustedes tienen la tabla, ¿sí? Más o menos es esto, y ustedes tienen abajo, bueno, si me permite, que ustedes de abajo de la tabla tienen como dos hileras más, ¿no? Estos sí, son los lantánidos, sí. todos estos que están acá, y estos son los actínidos, todos estos que están acá. Ustedes piensen que estos que están acá deberían ir en dos casilleros que están acá, ¿sí? ¿No? O sea, estos que están acá deberían ir acá, y estos que están acá deberían ir acá. O sea que no los piensen como algo, esperen que hay alguien, no los piensen como algo externo, ¿sí? Sino que piénsenlos dentro de la tabla. Igual, o sea, ustedes piensen lo siguiente. La tabla está armada de la mejor manera posible, con la menor cantidad de errores en cuanto a su periodicidad. Es decir, está perfectamente ordenada la tabla, solamente está ordenada por número atómico, en forma absolutamente perfecta, ¿sí? O sea, el número atómico sí se respeta. Este es el 1, este es el 2, acá viene el 3, el 4, ¿sí? 5, 6. O sea, por número atómico sí está totalmente todo perfectito. Acá viene el 10, acá viene el 11, acá viene el calcio, el 13, el vanadio, bla, 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 bla. ¿Sí? O sea, por número atómico está todo bien. Ahora, si ustedes se ponen a mirar, por ejemplo, acá, en este sector de la tabla, ¿sí? Donde están los elementos de transición, van a ver que acá hay lo que se llama inversiones de masa. Es decir, viene con masa, qué sé yo, estoy inventando, ¿eh? Viene con masa, qué sé yo, 21, 22 más o menos, ¿no? 23, y de repente dice, no sé, 24,1, y de repente el próximo les dice 23,4, qué sé yo. Entonces, viene todo muy perfecto hasta que en esta zona hay, digamos, lo que se llaman inversiones de masa, es decir, que no está ordenado perfectamente por masa atómica, ¿no? Por masa atómica creciente, ¿sí? Por eso es que les digo que la forma en la que está ordenada la tabla en este momento es la mejor posible. O sea, no se encontró una mejor forma de ordenar la tabla, a eso me refiero. Esta forma de ordenar la tabla es la mejor que se pudo obtener, ¿sí? Pero no es Es fácil perfecta. para acordárselo de memoria, porque decís uno hidrógeno, dos litio, dos, cuatro, si tenés que, ¿no? De memoria, yo diría que de memoria no tiene mucho sentido, ¿o no? ¿Por qué decís de No, memoria? no sé, por ahí. O sea, miren, yo tengo una posición bastante, eh, no sé, ustedes pueden estar de acuerdo conmigo o no, ¿no? Pero yo considero que
cuestiones que son datos, digamos, no tienen que ser aprendidas de memoria. La tabla periódica para ustedes va a ser una fuente de datos. Básicamente es eso, ¿sí? Son datos que les van a permitir hacer otras cosas o pensar otras cosas. Pero en realidad no es algo por sí mismo, digamos. Son datos que fueron estudiados y calculados por otras personas, ¿sí? Pero son números que podemos encontrar en cualquier fuente, a eso me refiero. ¿Sí? Como yo les digo a ustedes, no sé, ¿cuál es el punto de ebullición del ácido clorhídrico? ¿Qué me importa cuál es el punto de ebullición del ácido clorhídrico? De ningún modo yo voy a aprender ese dato de memoria. Lo busco en una fuente y ya. Ahora, otra cosa es que yo les diga, bueno, ¿por qué les parece que el punto de ebullición del ácido clorhídrico es, no sé, menos 25 grados Celsius? Eso sí les dice un montón de cosas acerca de el ácido clorhídrico y cómo se encuentra y bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, para mí los datos como tal, no tiene sentido que uno los memorice. Ustedes van a ver que yo conozco muchos datos, pero porque me dedico a esto. Entonces, en algún punto, si vos me decís no sé, qué número atómico tiene qué sé yo, no sé, el flúor, y yo lo sé, pero por una cuestión de tantos años de hacer lo mismo, ¿sí? Pero no porque en algún momento me haya parecido importante memorizarlo, ¿sí? Ahora, capaz que alguno de ustedes lo memoriza para, no sé, tener la tabla periódica más presente en la cabeza, no sé, ¿sí? Yo les digo lo que a mí me parece, por lo menos en cuanto a química, física, no tiene sentido. Es como, por ejemplo, las famosas fórmulas. Las fórmulas uno las puede memorizar, pero no importa, o sea, vos podés no entender nada y tener la fórmula ahí adelante, y es lo mismo, absolutamente lo mismo. Yo cuando tengan un examen, yo les doy las fórmulas. Si total las fórmulas no les dicen nada, si ustedes no practicaron y no saben entender la química, la fórmula va a ser exactamente lo mismo. Es como si a mí me das una fórmula de contabilidad, no sé, es lo mismo. No entiendo nada, no sé de qué se trata esto, no sé. Entonces, bueno, no sé si ustedes están de acuerdo, pero es por lo menos lo que yo pienso con respecto a memorizar. La tabla es una fuente inagotable de datos, ¿sí? Entonces yo lo que les enseño es a leer esos datos, a tener información de los elementos leyendo la tabla, ¿sí? Y nada más. Después, si quieren, podemos hablar acerca de cómo se hizo para calcular tal número, tal dato, tal, ¿sí? Podemos, está bueno también, pero digamos que aprenderlo de memoria no cambia, ¿no? No cambia el asunto, ¿sí? Bueno, entonces lo que les quería decir con todo esto, que me fui por las ramas, como siempre, es que todos estos elementos que están acá abajo, o sea, estas dos filas de elementos, esta y esta, ¿sí? Las dos filitas de elementos, todas van, la primera fila en este casillero y la segunda fila en este casillero. O sea que fíjense cómo la persona que hizo la tabla, que ahora vamos a hablar quién es o quiénes son, tuvieron que hacer esta salvedad, ¿me entienden? Porque si no, ¿qué es lo que tenía que pasar? Tenían que cortar la tabla acá, ¿sí? Y meter todos estos acá. O sea que la tabla les iba a quedar así, miren. O sea, la tabla les iba a quedar así. Donde están todos estos elementos les iba a quedar una cosa así larga, ¿no? ¿No? Así cortada. Y después la tabla iba a continuar acá. ¿Me explico? Se iba a hacer un lío eso, ¿sí? Entonces, para que no suceda esto y no me quede la tabla un desastre porque se me descompaginan todas las demás propiedades, lo que se hizo fue, en este casillero van estos que están acá y en este casillero van estos que están acá. Y chau. ¿Sí? Así se hizo y bueno, y así quedó bien. Por eso es que les digo que el ordenamiento que tiene la tabla es el mejor posible, ¿sí? El mejor posible. ¿Vieron? No sé si les pasa a ustedes en la vida que uno dice, bueno, esto es lo mejor que yo puedo hacer. Listo, ¿está bien? La perfección será, bueno, tal persona que lo hizo excelente, pero bueno, yo esto es lo máximo que puedo hacer y está excelente. La tabla pasó lo mismo, ¿sí? Bien. No sé por qué dije todo esto. Ah, porque su compañera dijo algo así como que ella no había visto nunca los elementos que estaban abajo. Bueno, una cosa, pará. Una cosa es que vos me hables de, espera. Mira, una cosa es que vos me hables
Aguárdenme un toque, ¿eh? Ahí va. Una cosa es que vos me hables de estos elementos que están acá, mira, de estos, o sea, de estos que son los lantánidos y estos que son los actínidos. Y otra cosa es que me hables Sí. de los elementos que están acá, o sea, los últimos que se han descubierto. ¿De cuál me estabas hablando vos? ¿De cuáles me estabas hablando? O sea, de Claro, de esto, los últimos que, porque yo me acuerdo de la secundaria más o menos, todos los tengo, de zinc, galio, arsénico, selenio, bromo, yodo, esos los tengo. Pero aparecieron nuevos y dije, ah, bueno, pero ¿de cuál me estás hablando? ¿De estos o de de los de estos? abajo, sí, del ¿De estos o de periodo estos? 7 grupo 14. Eh, o sea, de estos me estás hablando vos. Sí, de esos, de esos. Bien, estos que tienen nombres de ununumio, ununubio, estos, o sea, unu, Sí, un u, uno, un ululio, perfecto, medio, bien. Por eso te decía que si vos me estabas hablando de estos que están acá, o sea, estos no son tan raros, ¿sí? Porque deberían estar acá en el medio de la tabla. Entonces, estos, acá está el uranio, está el plutonio, no son tan raros. Pero estos que dice su compañera sí son raros. ¿Por qué? Porque son elementos, primero que son artificiales, primeramente, ¿sí? O sea, son elementos sintetizados en un laboratorio. Y segundo, que tienen todas esas letras tipo U, N, U o UNB, UNU, UNUNTRIO. Bueno, ¿por qué es eso? Porque es un elemento sintetizado que todavía ni siquiera tiene nombre. Es más, inclusive si se ponen a ver los datos que tienen esos elementos, por lo general tienen datos incompletos o datos entre paréntesis o datos ay, no me sé el nombre, con algún tipo de llamadita, como si fuese un asterisco, ¿sí? Con llamadas, ¿por qué? Y bueno, porque a veces son masas que se toman, qué sé yo, sin mucha precisión, porque son elementos que son muy pesados, muy radiactivos. Entonces, digamos, los datos que se puede llegar a tener de estos elementos son, digamos, todavía están en experimentación, ¿sí? Pero digamos que si se puede sintetizar al menos por un tiempo determinado el elemento y existe, digamos, como elemento, se lo pone en la tabla periódica. Muchos de estos elementos, quiero que sepan que tienen nombre ya. O sea, si ustedes tienen alguna tabla que tienen estos nombres, tipo uno, uni, esos, quiero que sepan que algunos de esos ya tienen nombre legal, digamos. ¿Sí? O sea, sería cuestión de Yo que ni siquiera los tengo representados en mi tabla, así que ya tenés que ir en búsqueda de una nueva. ah, bueno, sí, entonces vas a tener que ir en búsqueda de una nueva. Sí, pero podemos buscar, o podríamos buscar, si quieren, tabla periódica actualizada o la última tabla periódica o algo así, y van a ver que muchos de esos unus aparecen con nombre real ya, con un nombre, digamos, establecido. ¿Sí? Esto para que vean que, bueno, que estas cosas van cambiando aceleradamente y lo que hablamos siempre, las tablas tienen que ver con las ediciones, bueno, con el tiempo en el que tienen la tabla, ¿sí? Pero bueno, esto es interesante. Todas las propiedades de algo que es tan inestable y bueno, se toman ahí, ¿no? Entre comillitas nomás. ¿Sí? Bien, no sé por qué hicimos todo esto, pero bien por eso. Bien. Bueno, eh, listo. Esto era para que miraran un poco su tabla, para que la recorrieran un poco. Bien, entonces, la tabla periódica, ¿sí? Se llama tabla periódica de los elementos de Meyer y Mendeleev, así se le dice a la tabla, ¿sí? O sea, estos son los dos grandes, uh, estos son los dos grandes, digamos, compaginadores de la tabla, ¿sí? Meyer y Mendeleev. Ustedes piensen que ellos tomaron un montón de elementos que existían y trataron de ordenarlos de la mejor manera posible, que es lo que hablamos recién. Y la mejor manera posible fue, bueno, la manera que tenemos hoy, ¿sí? Lo cual no es poco. Eh, Inclusive después de la tabla de Meyer-Mendeleev se hicieron algunas modificaciones pequeñas, ¿sí? Pero bueno, ellos fueron los que introdujeron lo que se llama la ley de periodicidad de los elementos, ¿sí? Que después vamos a ver qué implica eso, o sea, nosotros, de vuelta, nosotros no lo vamos a ver en detalle, ¿sí?
sea, nosotros no vamos a ver propiedades periódicas, se llaman. Pero yo les voy a mostrar mínimamente qué es esto de la ley de periodicidad. O sea, hay una lógica por todos lados en la tabla. O sea, la tabla es una invención que tiene un nivel de detalle impresionante. En cuanto al orden de los elementos, es impresionante. Y después van a ver por qué, ¿sí? Este orden. Entonces, como les decía, bueno, fueron Meyer y Mendeleev, los más importantes, ¿sí? Obviamente que siempre hay otros, ahora les voy a mostrar los otros. Pero bueno, básicamente la ley de periodicidad y todo. Bien, aquí están nuestros amigos Meyer y Mendeleev para que los conozcan, ¿sí? Ellos realizaron trabajos paralelos. Ustedes piensen que en la época en la que ellos investigaban, realizar trabajos paralelos era bastante difícil porque no es como hoy que la información fluye a través de Internet. Cualquier persona puede estar en contacto con cualquier información, investigación o paper que haga una persona en la otra parte del mundo, ¿no? Como hoy tenemos esa posibilidad de ser seres globalizados. En ese momento era un poco más difícil, todo era manuscrito, imagínense que no había computadora, no había manera de hacerlo de otro modo. Para nosotros hoy parece re loco, pero realmente han hecho cosas impresionantes sin tener toda la tecnología que tenemos nosotros, ¿no? Bien, acá esto es parte de cosas, o sea, son extractos reales de los trabajos de ellos, ¿sí? Estos son gráficos que se fueron haciendo, o sea, ustedes piensen que eh, la forma en las cuales se miden las masas y se miden un montón de cuestiones tienen que ver sobre todo con espectros, con cristalografía, bueno, con un montón de cuestiones de métodos, digamos, que terminan dando gráficos y de ahí van sacando los datos, ¿sí? No piensen que, o sea, nada eran computadoras en ese momento, ¿sí? Entonces, nada, daban gráficos y se iban, digamos, proponiendo ciertas hipótesis y así se fueron ordenando, ¿sí? Este es un manuscrito de él, de verdad. Bien, y aquí tenemos los otros, pero no menos importantes, los otros aportes. Detrás de un descubrimiento científico hay un montón de personas que contribuyen, pero que no son nombradas en ninguna parte, ¿sí? Em, Podemos hablar, por ejemplo, de Rosalind Franklin, no sé si saben su problemita que tuvo con respecto a la estructura del ADN. ¿Conocen esa historia? No, yo No. no, pero No la conocen. Bueno, eh, cuenta la leyenda que la estructura del ADN fue descubierta por Watson y Crick, que son dos investigadores que tienen una foto muy bonita con una estructura de un ADN. Ellos se atribuyen la estructura de doble hélice del ADN, ganan un premio Nobel por eso, y ellos, al parecer, y cuenta la leyenda, que robaron información de una investigadora, en ese momento se llama Rosalind Franklin, robaron sus experimentos que les permitieron al fin y al cabo desarrollar la teoría de la doble hélice del ADN, ¿sí? Entonces, bueno, hay una parte que habla de un robo, hay alguna parte que habla de un plagio, o sea, eh, ellos en su investigación no la nombran para nada, más allá de que hubiese sido un robo o no, imaginemos que no hubiese sido un robo, imaginemos que nadie le robó a nadie, eh, digamos, si ellos se nutrieron de experiencias que hizo Rosalind, tendrían que haberla nombrado y ella no fue nombrada en ninguna parte, ¿sí? Ellos quedan como los únicos descubridores y experimentadores a pleno, ¿sí? Así que bueno, un poco complicada esa parte de la ciencia, es una cuestión histórica que pueden leerla, es muy interesante leer eso porque bueno, es como una teoría, ¿no? Esa teoría del robo y luego que no la nombran en ninguna parte. Pero bueno, eso después lo pueden leer ustedes, que es muy interesante, de verdad. Pero básicamente, sepan que en los descubrimientos siempre hay personas que hacen grandes aportes, por ejemplo, en cuestiones, em, por ejemplo, de esta naturaleza, ¿no? En química, en física, en biología,
siempre hay matemáticos atrás, para que se den una idea. Siempre hay matemáticos atrás. ¿Por qué? Porque los matemáticos a veces generan algoritmos para poder resolver un problema, porque los matemáticos resuelven cosas con estadísticas, o sea, yo puedo hacer una investigación acerca de algo, encontrar un resultado acerca de algo, pero siempre hay un matemático atrás que te dice, vamos a ver si esto es relevante de verdad desde el punto de vista matemático. O sea, esta diferencia que vos encontraste, ¿no? Digamos, estadísticamente, ¿tiene un peso o no? ¿O pudo haber sido una casualidad? ¿Sí? Entonces, hay estudios matemáticos detrás, estadísticos, detrás de las investigaciones que básicamente no interesan demasiado y a veces no son tan nombrados, ¿no? Los matemáticos, sobre todo en física, en esas áreas, ¿sí? Entonces acá tenemos algunas personas, fíjense, igual si ustedes estudian química saben que son un poco conocidos ellos, ¿sí? Berce eh, que habló un poco de electronegatividad, que no es algo que nos vaya a importar tanto a nosotros ahora, nos va a importar un poquito más adelante. Proust, que habló un poco acerca de unas proporciones en las moléculas, también fue importante. Newland, que también propuso como un ordenamiento por masa atómica, bueno, como que hubieron varios que contribuyeron, digamos, a la tabla, pero que no fueron tan renombrados, ¿sí? Como pasa siempre. Bien, acá esta tabla que se ve muy fea, pero fíjense que tiene cada una de las banderitas de los países donde se descubrió, ¿sí? Fíjense, acá teníamos una tabla, mira, yo estaba de dibujar una tabla y horrible. O sea, estos últimos son los que estábamos hablando recién con la compañera, ¿sí? Estos últimos que son los que no tienen nombre o bueno, o están por ahí, o están, o está apareciendo el nombre, ¿sí? Son estos últimos, ¿sí? Fíjense que a veces son colaboraciones, ¿sí? Entre varios países. Fíjense acá, esto es de Rusia, con Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? O sea, el trabajo colaborativo en este sentido es muy importante. Ustedes piensen que hoy en día uno puede leer la investigación que quiera en tiempo real, ¿sí? Es impresionante eso, pero realmente sucede. Bien, acá les puse, por ejemplo, elementos pesados, ¿sí? Fíjense que los elementos pesados son los que están debajo en la tabla, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque si el elemento número uno, que es el hidrógeno, por ejemplo, que sería este que está acá, ¿sí? Es el elemento uno. El hidrógeno tiene masa atómica 1, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? El elemento 2, que es el helio, tiene masa atómica 2, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, a medida que yo voy bajando en la tabla periódica, por supuesto que la masa atómica se va haciendo cada vez más grande, obvio. Cuanto a la masa atómica se va haciendo cada vez más grande, se va haciendo cada vez más inestable, o sea, el elemento es pesado, inestable, y tiene lo que se llama poco tiempo de vida media. Eso significa que dura poco tiempo antes de desintegrarse. De vuelta, desintegrarse desde un punto de vista radiactivo, no desde un punto de vista que algo se desintegra y se pierde, digamos, ¿sí? Sino desde un punto de vista radiactivo. ¿De acuerdo? Esto, fíjense que acá también, estos elementos son muy pesados porque están metidos acá, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Todos se ponen a mirarlos con detalle, tienen unas masas muy grandes, unos núcleos muy pesados. Bien. Bien, acá está lo del trabajo colaborativo que yo les decía, ¿sí? Trabajos paralelos, Tenés globales. abierto tu micrófono, vos. A ver, esperen que yo lo puedo silenciar si quieren. Ahí yo lo silencio. Si es que no querías hablar, Gustavo, si vos querés hablar, obviamente que poné el micrófono y hablá, ¿eh? Bien. Acá les puse en un puntito lo de bases de datos. ¿Por qué les puse bases de datos ahí? Para que ustedes, no sé si alguna vez entraron a una base de datos, o sea, no sé si ustedes saben lo que es una base de datos. Eh, a mí me encantaría que un día podamos entrar, por supuesto que yo tengo la capacidad de entrar a alguna más médica,
por cuestiones obvias, pero bueno, si ustedes quieren, algún día, podemos entrar a una base de datos para que ustedes vean realmente cómo se buscan trabajos científicos, o sea, cómo se buscan de verdad trabajos científicos. Eh, Ahí es, digamos, las bases de datos son lugares confiables donde uno puede buscar directamente los trabajos de investigación. O sea, vieron que ustedes quieren saber algo de las vacunas, y por ahí es lo que dice un periodista que lo leyó en un diario, y el diario lo leyó, o sea, es como una cosa, ¿no? Que se va como, digámoslo así, diluyendo la información, ¿no? Entonces, lo lindo de ir a la base de datos es que uno lee la fuente real, ¿no? Uno lee fuente, digamos, no lees la interpretación de la interpretación de la interpretación. Uno lee ahí y ahí están los datos están eh, estudiados mediante estadística, porque eso no es algo menor. Cuando uno hace un trabajo de investigación, tiene que meter la estadística para ver que las cuestiones que se hayan encontrado sean significativas, ¿sí? Porque a veces se encuentran cosas que, bueno, no, la verdad que no tiene mucho peso esto, ¿sí? Entonces, cuando uno lee en la base de datos, es totalmente fehaciente, se los recomiendo, siempre y cuando sea, digamos, eh, algún tipo de trabajo que ustedes puedan leer, ¿no? Porque yo no voy a poder leer algo, qué sé yo, de economía. Yo no puedo leer un trabajo de economía porque no puedo leer ni dos renglones, ¿no? Entonces, bueno, leer de base de datos es difícil porque uno tiene que tener cierta terminología y tiene que saber leer un trabajo, lo cual no es fácil, pero es la fuente. Y eso está bueno. Muy bien. Y nada más. Bueno, voy a salir de acá un toque. Espera. Y lo que quiero hacer, acá está, es la famosa pizarra. Bueno, ¿alguna duda sobre lo que estuvimos hablando? ¿Quieren hacer algún comentario o algo? ¿Tienen alguna dudilla? ¿Algo que no se haya entendido? Por ¿O mi va? parte no. ¿No? ¿Va? ¿Va todo bien? No. Sí. Muy bien. Les voy a mostrar algo, nada más, pero no es a modo, o sea, de ninguna manera quiero que estudiemos propiedades periódicas. Uy, eso es porque tengo la agenda abierta, esperen. De ninguna manera quiero que estudiemos propiedades periódicas porque me parece que no tiene tanto sentido para el curso. Pero sí les voy a mostrar por qué se llama tabla periódica. Eso sí necesito que lo vean. ¿Sí? Esta es la tabla. Mm. Bueno. Eh, Nosotros vamos a aprender a movernos en la tabla, sobre todo cuando hagamos uniones químicas. Ahí ustedes van a aprender a moverse con la tabla con todo. Pero ¿por qué me sale así? Explícame. ¿Por qué tan así? Esperen, a ver si puedo hacerlo. Bueno, salió un poquito más. O sea, hay lugares de la tabla, hay grupos en la tabla que son especialmente estudiables, ¿sí? Nosotros tenemos en la tabla, por ejemplo, un grupo, que es el grupo 8A, que es este que estoy pintando acá, ¿sí? Que ustedes lo deben tener en su tabla, que si ustedes lo ven en cualquier tabla, les dice que son los famosos gases nobles. Pero mira esto, gases nobles, gases inertes, ¿sí? Lo que a ustedes les guste. Mirá, el otro día me di cuenta de esto, hace que doy zoom, no sé, años, pero... esperen. Esperen que hice una... Your voice can still be recorded. Esperen. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, perfecto, porque desconecté algo y hubo como un problema, no sé, no importa. Bien, entonces, estos son, por ejemplo, los gases nobles.
Dentro de los gases nobles está, para que se acuerden ustedes, nuestro amigo, allá. Nuestro amigo y querido amigo, el helio. ¿Sí? Es el primer gas noble. ¿Sí? Bien. Después, dentro de los gases nobles, van a tener algunos que por ahí les suenan a ustedes, ¿sí? No sé si los van a conocer tanto, pero, por ejemplo, el xenón, por ejemplo, el argón, perdón, no, AG, perdón. Es un lío, ahí está. Por ejemplo, el argón, por ejemplo, el xenón, ¿sí? El neón también. Los gases nobles tienen la característica de estar absolutamente completos, no necesitan reaccionar con nadie, ¿sí? O sea que cuando nosotros los estudiemos, los vamos a estudiar como un grupo totalmente aparte, ¿sí? Totalmente aparte. Y están en este último grupo. Bien. Después tenemos, por ejemplo, después tenemos, por ejemplo, estas dos primeras columnas, ¿sí? Que son el grupo 1A, si las van a buscar en su tabla, y el grupo 2A, si las van a buscar en su tabla, ¿sí? O sea, todos estos que están acá. Son metales que después cuando hagamos uniones químicas van a ver que se comportan bastante parecido, ¿sí? Son metales por lo general que son blancos, ¿sí? No tienen brillo metálico, por ejemplo, el sodio, el calcio, el potasio, ¿sí? El litio, no suelen tener brillo metálico, como sí van a tener otros que ahora les voy a mostrar, son blancos, ¿sí? Son opacos y tienen más o menos las mismas reactividades, que después vamos a ver qué es eso. Solamente les estoy mostrando así muy por encima, nada más. ¿Sí? Bien, después van a tener acá. Profe, disculpe, ¿cuál era el nombre de los de la izquierda? Estos se llaman, estos que están acá. Sí, sí, esos. Bien, los del grupo 1A se llaman metales alcalinos. Los del grupo 1A. ¿Incluye el hidrógeno? Ay, muy buena pregunta. Ahí te digo, no. Ya te estoy diciendo que no. Muy buena pregunta, ¿eh? Y estos se llaman alcalinotérreos. O sea, los del grupo 2A. Igual eso lo tienen todo en la tabla. O sea, estas cosas, viste, que se llaman alcalino Sí, térreos. y está marcado también. Claro, tal Está cual. marcado el hidrógeno como no parte. La compañera preguntó algo hermoso. La compañera preguntó si el hidrógeno también estaba metido en toda esta cuestión. El hidrógeno está acá, ¿no? El hidrógeno, si ustedes lo ven con detenimiento, está como desprendido, ¿o no? No está pegado acá. Hay como un espacio entre el casillero del hidrógeno y el casillero de acá es el litio, el primero, que aparece acá, digamos, ¿sí? O sea, entre el hidrógeno y el litio hay un espacio, no está pegado como estos que sí están todos pegados acá dentro de la tabla, ¿sí? ¿Eso por qué es? Porque como bien dice su compañera, no está dentro del grupo. O sea, el hidrógeno no está en ninguna parte. El hidrógeno no pertenece a ningún grupo en particular, ¿sí? Por eso es que está por fuera de la tabla, ¿sí? Ahora, ¿por qué se lo pone ahí? Ustedes me dirán, bueno, ¿por qué lo ponen ahí y no lo ponen, qué sé yo, en otro lado? Bueno, porque digamos que en donde mejor puede llegar a estar es en el grupo 1, ¿sí? Por algunas características que no quiero compartir todavía porque quiero que veamos uniones químicas y ahí lo van a entender bien, ¿sí? Pero básicamente es como que, bueno, el mejor lugar donde puede llegar a estar es al menos en el grupo 1. Por eso es que está en el grupo 1, ¿sí? O sea, de vuelta piénsenlo como, bueno, ¿vieron cuando uno dice, bueno, esto es lo mejor que puedo hacer? Bueno, el mejor lugar donde puedo estar es acá, ponele. Bueno, listo, el hidrógeno está ahí. ¿Sí? Eso es para que vean que a pesar de todo, el hidrógeno no está, digamos, no pertenece a los metales alcalinos. A eso me refiero. El grupo 1A es de los metales alcalinos. El hidrógeno está, ponele en el grupo 1A por ciertas características, pero no es un metal alcalino, para nada.
porque no es un metal directamente. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Eso? Sí, sí, sí. Sí, Excelente. Bien, ya iba a borrar todo. Bueno, entonces, acá, esperen, que voy a ver cuánto tiempo nos queda. Ahí está. Acá, o sea, todos estos que están acá, estos metales que están acá, se van a llamar metales de transición. Metales de transición. Los metales de transición sí van a tener esas características que les dije. O sea, son coloreados, tienen brillo metálico, ¿sí? Todo lo contrario a los metales alcalinos y los alcalinotérreos. ¿Y cómo lo sé? Y bueno, por ejemplo, les tiro un ejemplo, no sé, acá está el hierro. No me sale verde ni ahí. Sí, acá está el hierro. Y ustedes saben que el hierro no es blanco. ¿De acuerdo? Está el cobre, está el cobalto. Bueno, están un montón de metales que sí son coloreados y que sí presentan brillo metálico. Y bueno, digamos que ¿cómo decirlo? En conjunto con todas esas propiedades, también tienen otras propiedades, otro tipo de reactividad, van a reaccionar de otro modo, etcétera. ¿Sí? O sea, nosotros podemos, que de hecho se hace, podemos estudiar directamente, no sé, si quieren 4 meses de esto nada más, y si quieren 4 meses de esto nada más. O sea, ahí para estudiar, pero para tirar para arriba. ¿Sí? Si quisiéramos estudiar. No, mirá, esta es una cosita más gruesa, mirá. No lo había visto nunca. Bueno, bien. Y después, de este lado, acá, ¿sí? Sobre todo acá arriba, voy a tener lo que se llaman los no metales. No metales. ¿Qué significan los no metales? Bueno, son elementos que después van a ver ustedes cuando veamos uniones químicas de vuelta, van a ver cómo reaccionan, con qué, pero básicamente tienen características contrarias a los metales, ¿sí? Es decir, no tienen brillo, no reaccionan como los metales y otras cosas más. ¿Sí? O sea, reaccionan de manera totalmente, si quieren, complementaria a los metales, pero totalmente diferente de los metales. ¿Sí? Estos se van a llamar, fíjense que la persona se mató para poner el nombre, le puso no metales. ¿Sí? Así que eso básicamente, para no dar demasiados detalles más. ¿Sí? ¿Estamos? Cuando se corte, vuelvan a meterse, por favor. Y lo último que nos queda ver son estos que están acá abajo, que ya más o menos algo les dije, ¿sí? Que son pesados, que son radiactivos, ¿sí? Fíjense que están en los últimos periodos, ¿sí? Creo que son periodos 6 y 7, o sea, en las últimas filas, los que están acá. Entonces, bueno, son pesados, son radiactivos, ¿sí? No demasiado más. Y se llaman metales de transición interna. Igual ahora no creo que me dé el tiempo, pero por las dudas que me alcance de transición